Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Antonio Amezcua Castillo y les doy la bienvenida a este nuevo video de misterios que buscan respuesta. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista que le hice a un amigo llamado Ernesto, el cual tuvo la gentileza de comunicarse desde Tucson, Arizona, para narrarme su experiencia que tuvo en una casa embrujada. La gente que llegaba a vivir a esta casa embrujada duraba poco tiempo, ya que no soportaban la presencia de estos seres de ultratumba e inclusive los llegaban a atacar físicamente. Así que sean bienvenidos y vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista que le hice a Ernesto sobre la casa embrujada que se encuentra en Huatulco. Aquí comenzamos. ¿Cuál fue la primera manifestación que viviste en este lugar, en esta casa? Bueno, haz de cuenta que yo recién que llegué, al estar solo, sentía que no lo estaba. Y me percaté que en la puerta de entrada, hacia el casa, había el portón, había un jardín grande y luego la puerta de entrada de la casa. Ahí la puerta tenía cristales de esos como desamblaseados y se alcanzaba a ver una mano. Yo pensé que había sido, pues que alguien había puesto la mano con grasa o algo por el estilo y me ponía a limpiarla y la señora que de vez en cuando iba a hacer la limpieza, la limpiaba, en apariencia se quitaba, pero después del rato se volvía a plasmar. Entonces no era aceite, no era grasa, nada por el estilo. Y cuando llegué a tener visitas por parte de mi familia, a mi hermana, nadie sabía que en su bolsa traía de esos juguetitos que se dan en McDonald's y todo eso, y se quedaron en una de las habitaciones. La casa tenía 3 habitaciones. Al quedarse en una de ellas, con otras 2 amigas, les abrían la puerta y aparecían afuera esos juguetitos. Cabe aclarar que no había niños en esa visita, había puros adultos. Entonces, por 3 noches consecutivas le hicieron eso. Ella pensaba que era alguien de la casa que a lo mejor, pues, no sé, estaba buscando algo y dejaban los juguetes afuera. Pero así quedaba. Las primeras manifestaciones se daban en esta casa. Más adelante tendrían ya la oportunidad de ver a uno de los fantasmas que habitaba en esta casa. Correspondía precisamente al espectro de un niño. En una ocasión estando en la sala comiendo todos, vimos que pasó como un enanito de una recámara a otra. En el comedor se alcanzaba a ver perfectamente el paso hacia las recámaras. No había manera de esconderse nadie ni nada. Y en este caso, pues eran 3 amigas, mi hermana, mi papá y yo. Estábamos todos ahí en la sala y vimos como que pasó un enanito. Esto ocurrió de la principal hacia donde se quedaba mi hermana. Y pues no había nadie. Salíamos y dejamos todas las puertas cerradas y cuando regresamos estaban abiertas. Y aún así que le pusiera seguro y todo, aparecían abiertas. Yo ya no quise hacer ningún comentario al respecto, pero una de mis amigas, ella pues tiene facultades para ver ciertas cosas y me decía que bueno, que tuviera cuidado porque pues, no estábamos solos. Que digo, yo ya me había dado cuenta de 2, 3 cosas porque luego las llaves del carro que entraba y dejaba por ahí ya no parecían donde las había dejado originalmente. Entonces así empezó a darse los primeros avisos, ¿no? De que no estábamos solos ahí. Poco a poco las manifestaciones paranormales en esta casa se hicieron más grandes, más fuertes. Ernesto reportaba ya la presencia de sombras, y no solamente él, sino también las personas que se quedaban en esta casa. El problema, y lo grave de todo esto, es que estas sombras los golpeaban, los agredían físicamente cuando estaban solos. Y después, cuando vino ya lo más fuerte, me comentabas, por ejemplo, que también un amigo tuyo había ido a la casa, ¿no? Y que no se podía quedar solo en una habitación porque le daba mucho miedo, me parece. Después de un tiempo, obviamente se fueron las visitas, más estuvieron una semana aproximadamente. Se fueron
y me había encargado esta amiga que tuviera mucho cuidado porque se daba cuenta que no estaba sola esta sombra, al parecer era un niño. Y en las noches posteriores, ya al empezar a darme cuenta, vi efectivamente sombras que entraban del jardín en la recámara principal, que era donde yo estaba dormido, donde dormía. Entraban unas sombras negras y rodeaban la cama. Era una cama pues, bastante grande y la rodeaban. Entonces, como entraba la luz de la luna muchas veces a través del ventanal, se veía perfectamente todas estas sombras. Y pues bueno, me fui acostumbrando porque no había una interacción directa, sino simplemente te acostumbras a ver las cosas y se acabó. Pero en una ocasión que un amigo me visitó, yo no le había dicho nada y yo procuraba llegar pues temprano a la luz del día para evitar que mi amigo se quedara solo. Y en una ocasión que llego, él estaba afuera con mi crucifijo, abrazándolo y orándole. Pues ¿qué pasó? Dice, es que vi una persona de blanco que pasó por el jardín. Yo creí que era el reflejo de la luz de afuera, de algún carro o algo así, pero no fue así. Seguí viendo la tele y vi que pasó, pero en esta vez se quedó detenido y ya lo vi bien. Digo, y eso te espantó. Dice, no, me dieron ganas de ir al baño, entré al baño y estando ahí parado, me empujaron y perdí el equilibrio y me caí. Entonces ahí pues ya no fue tanto como una broma, sino como que ya fue un tipo de agresión. Y pues bueno, revisamos y me dijo, oye, ¿por qué no me avisaste que aquí espantaban? Ernesto trajo a un sacerdote para que hiciera la bendición de la casa, creyendo que con esto terminarían las manifestaciones sobrenaturales. Sin embargo, esto empeoró. Ya le expliqué que pues, no quería infundirle miedo a nadie, ni nada por el estilo. Entonces, él al no poder dormir en la habitación porque decían que pues, le abrían la puerta, él lo invité a quedarse conmigo en la habitación principal. Y pues era queen size o king size, la más grande que hay. Él se dormía en un extremo y yo en otro. En una noche de igual manera yo estaba despierto porque vi las sombras, pero él se levantó de un salto porque sintió claramente como se le sentaron a un lado en la cama. Ya me había ocurrido a mí solo, pero pues tratas de que no te entre el pánico ni nada por el estilo. Yo lo que hice fue acudir a la iglesia católica que está ahí en la Crucecita, en el centro de Bahías de Huatulco, y hablé con el padre que le sabía de que pues, pudiera ir a visitar para que pudiera bendecir la casa. Y cuando regresé, tal parece que pues, no los entes o las cosas que estaban ahí no querían que ocurriera eso, porque empezaron a ser agresivos ya, a meterse físicamente. Si estábamos, no sé, viendo la televisión, dando la espalda a la cocina, sentados en el sillón, tiraban las ollas, abrían las puertas y las cerraban de sopetón. A mí en un par de ocasiones me pegaron, y claramente la primera vez me pegaron en el oído y me quemó, sentí muy caliente, y en otra recibí un ataque. Por obvias razones ya no me visitaba nadie porque les daba miedo este tipo de circunstancias, y yo cuando quería salir, cuando ya estaba harto, no podía abrir la puerta, tenía que ponerme a orar para poder salir, y cuando quería entrar era todo lo contrario, no podía abrir la puerta, era una puerta normal con nombre de seguridad, o sea, no era pesada, ni mucho menos, simplemente, y tampoco había la cuestión de que por ventanas abiertas entrara la corriente de aire y eso evitara que se abriera la puerta o se cerrara, no, o sea,
nada que ver, o sea, no corría nada de viento ni aire. Los amigos de Ernesto que iban de visita también sufrían ataques de este tipo. Ernesto comenzó a investigar la historia de esta casa y descubrió que los anteriores dueños también reportaban la presencia de un niño. Hubo una ocasión que fue una amiga que no sabía nada del asunto y la primera noche que llegó se fue a dormir a su habitación y la despertaron, le agarraron el cabello, se fue la luz y cuando estaba pues tratando de calmarla vimos claramente como aparte de la mano que se ponía en la puerta, en el cristal se dibujó un rostro. Para esto he de decirte que cuando tú entrabas, a tu mano derecha quedaba la sala y a tu mano izquierda había un como trabajo de yeso donde se veía como sirenas entre las olas del mar. En apariencia se veía bonito, pero ya luego cuando le puse atención me di cuenta que pues eran como almas que estaban perdidas en un algo, como que estaban pidiendo auxilio. Me puse a investigar sobre el asunto y me informaron que efectivamente en esa casa ya espantaban y que los dueños anteriores, la señora se le apareció algo a plena luz del día y se puso como loca y ya no quiso ni siquiera entrar por sus cosas. Ya su marido tuvo que ir con gente para sacar cuestiones y la vendieron a un precio mucho más bajo de como la compraron. Yo a los dueños de la casa, que eran pues mis jefes, les comenté, oiga, sé que un niño, ya vi que es un niño, pero aparte se están manifestando otras cosas. Y la señora me dijo, sí, efectivamente es un niño porque quiso jugar conmigo en una ocasión, tendría como 3 años su hijo y le mencionó, oye mamá, ¿me puedes dar 2 paletas? 2 paletas, sí, ¿para qué? Pues una para mí y otra para él. ¿Quién él? Y señaló a un lugar donde no había nadie. Y que luego veía a su hijo platicar solo, y riéndose y jugando y corriendo para un lado y para el otro. Quizá no hubiera habido tanto problema si hubiera seguido esta cuestión, pero te vuelvo a repetir, ya las sombras negras ya se habían vuelto algo inestable y más sabiendo que se iba a ir a donde lucir la casa, ya comenzaron los ataques. Es la primera vez en mi vida que siento esta circunstancia que no me da miedo, sino me dio terror. El temor que sentía Ernesto provocó que investigara la historia de esta casa. Descubrió que la persona que la había construido apareció de la nada, y de la misma forma había desaparecido del pueblo. Era todo un misterio. Terror a tal grado de tener que dormir con las luces prendidas de mi habitación, todas las luces prendidas de la casa, abrazado a mi crucifijo, orando todas las noches, y ya se oían como tipo chiflido, ya se oían murmullos y como tipo música africanizada, así como cuando utilizan el vudú, sí. Se oía esa circunstancia. Te digo que investigué y me dijeron que quien diseñó esa casa fue una persona que de repente apareció de la nada al dueño en el terreno, le dijo que él le construía la casa, diseñó la casa, los interiores, que tenía inclusive en los jardines 2 figuras medio extrañas, la verdad nunca pude encontrarle la forma. Y ya sabes, en pueblos chicos se sabe todo, chisme. Mencionaba que este tipo venía como de África, manejaba la magia negra y los cultos extraños, así como apareció, se desapareció, ya nadie volvió a saber de él. Pero a personas que habitaban esa casa, compradores o que la rentaban, no duraban mucho tiempo porque los espantaban. Te digo, aquí ya las agresiones estuvieron tan fuertes que yo ya me estaba volviendo loco, la verdad. La vida de Ernesto corría peligro. Sus amistades le recomendaban salirse de esta casa, pues los seres que ahí habitaban eran cada vez más agresivos.
qué decidiste salirte de esta casa? ¿Qué fue lo que te motivó a dejarla? Mira, primero porque no tenía a dónde irme, estaba trabajando allá, entonces no tenía a dónde irme. Ya otras personas que fueron, tanto cristianos como personas videntes, etcétera, me decían, ¿sabes qué? Esta casa no les pertenece a ustedes, esta casa ya está marcada, aquí han hecho lisas negras y salte, si quieres conservar su vida, salte, porque el día menos pensado te va a ocurrir algo. Yo en estos momentos, antes de recibir tantos ataques y demás, dije, no, pues, yo por el miedo no me voy a ir. Estuve 2 años y medio viviendo en esa casa. Ya los últimos 6 meses ya era de locos el asunto, ya todas las películas que salen, Insidious y demás, nada que ver. Hasta que de plano, pues ya mi energía se estaba yendo, ya el terror fue tal que yo ya no aguanté, quise efectivamente mejor sobrevivir y me fui a rentar a un departamento ahí mismo por la zona, pero un departamento que no tuviera nada que ver con la casa. Tú llegabas de ahí a esa casa por fuera y se veía, aunque estuviera vacía, se veían personas, se veían sombras. Lo bonito que a lo mejor creí que era cuando recién llegué a este lugar con playas hermosas y demás, se transformó en una pesadilla. Ernesto, a pesar de la sugerencia de sus amigos, decidió esperar un poco más. Quería vencer el miedo que le provocaban estas sombras. Siguió investigando la historia del inmueble y descubrió la verdad sobre el niño que también ahí se aparecía. Una historia trágica. Inclusive decías que te abrían los cajones, ¿no? De tu ropa y cajones como si estuvieran buscando algo, me decías, ¿no? Sí, haz de cuenta que en alguna ocasión el crucifijo donde lo tenía aparecía en el suelo. Yo tenía mi Biblia y la Biblia botada y había estos dibujos de decoración que eran parte de las paredes que estaban extraños. Yo terminé tapándolos con otros cuadros, poniéndoselos encima, y si yo cerraba bien la casa, amanecían todas las puertas abiertas. Si las dejaba abiertas, cuando regresaba de la tienda o lo que fuera, era todo lo contrario. Entonces, al principio lo tomé como un tipo jugueteo, porque sabía de antemano que había un niño, porque sí lo llegué a ver. Pero el niño no era el problema, sino eran las sombras que estaban alrededor. Luego me platicaron una persona que estaba bien enterado del asunto, que era vecino, que había regresado de un viaje muy largo de Europa. Me fue a buscar y me dijo, oye, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí? No, pues ya tengo 1 año, así asado. Me comentó que habían secuestrado a ese niño y las personas que se involucraron hacían ritos satánicos y se les pasó la mano, mataron al niño y por su misma ambición y demás, entre ellos terminaron matándose. Fui al periódico local para verificar esa historia, pero únicamente decían que había habido un suicidio múltiple y no mencionaban nada de ritos satánicos ni nada por el estilo. Entonces, vuelvo a repetir, esa información ya fue complementaria. Al niño lo vi también una persona de blanco, un anciano que estaba con él. Quiero pensar que era un ángel o algo que lo estaba cuidando, pero las sombras negras, esas sí eran las pesadas. Al principio vi 3, luego fueron 5. Ya cuando yo me salí, habían más de 12. O sea, yo estaba sentado en cualquier lugar de la casa y veía las sombras. Me puedes hacer la prueba del calígrafo y demás. Nunca tomé drogas, no apareció parecía, pues este chavo estaba pasado, ¿no? Nada. Las sombras se veían difusas, como un tipo humo negro, no eran tan sólidas, pero se veía sin forma, pero se veía
individualidad de cada sombra. La peor experiencia estaba por venir, y esto ocurrió el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Ernesto retó a los seres demoníacos que ahí habitaban al colocar las mañanitas a la guadalupana. Oye, Ernesto, y la última vez me dijiste que cuando saliste fue tanto tu miedo que no apagaste las luces, y que cuando estabas ya fuera de la casa viste cómo se estaban apagando solas, ¿no? Sí, fue un 12 de diciembre, ahorita no recuerdo qué año, pero estamos hablando de alrededor de 12 años. Fue un 12 de diciembre que ahí en ese entonces yo tenía sistema de cable en 2 televisiones, y ya ves que en algunos puedes programar los 3 canales donde sacan las mañanitas a la Virgen y sacan la misa. La programé hora tras hora para que se repitiera y se repitiera, para tratar de tener ese consuelo. En esa ocasión, por hacer eso, los chiflidos y los sonidos se oyeron más intensos, los ataques físicos estuvieron más canijos, todas las puertas de la cocina, de las despensas, del refrigerador, de la salida al patio, de las recámaras, todos se empezaron a abrir y a cerrar, o sea, cosas de locos. Ahí fue cuando me empujaron. Yo me llené de terror, traté de salir y no podía. Te vuelvo a repetir, o sea, tienes terror, pero sabes cuando la puerta está abierta y cuando está cerrada, y aquí no tenía broche, no tenía nada, sencillamente no dejaban abrir. Era una puerta tan sencilla que le dabas el jaloncito con un dedo y se abría. Le empujabas tantito y se cerraba sola, sin bronca. Entonces, aquí simplemente no me estaban dejando salir. Yo, te repito, me estaba volviendo loco. Yo ya estaba muy aterrorizado y dije, ¿saben qué? Ya me ganaron por esta vez, me voy a ir a dormir afuera. Todavía no rentaba el departamento y me fui a dormir a un hotel. Pero cuando salí, y de hecho la culminación de ese momento fue que logré salir, me subo a la camioneta, prendo las luces, los faros que daban completamente hacia el vitral, las puertas que daban hacia la sala del jardín hacia adentro, y estaba lleno de gente. O sea, sabías que esas sombras estaban ocupando un espacio, y ahí te digo, fue cuando conté más de 12. Entonces estaba invadida esa cuestión, y era como si la casa tuviera vida, pero una vida negativa, una vida diabólica. El portón eléctrico no quiso abrir, y pues yo con la pena tuve que dar el acelerón hacia la reversa y abrirlo de sopetón. Se tronó el sistema, pero no me importó, y así me salí dejando el portón abierto. Ni siquiera puse seguro a la casa. En la noche, en ese hotel, no pude dormir, sentía una ansiedad tremenda. Al día siguiente de sufrir esta experiencia, Ernesto regresó a la casa y descubrió que todo estaba en orden. Esto era desconcertante, pues la noche anterior la casa parecía tener vida. Cuando regresé al día siguiente para irme a bañar, cambiar, para irme a trabajar, el portón estaba cerrado, la puerta de entrada que no le puse chapa, estaba con chapa. Abrí y todas las luces prendidas, y todas las puertas abiertas internas y las del patio. La de la entrada era la única cerrada. Entonces ahí fue cuando me bañé de rapidísimo, me cambié y me salí. Yo ya prefería visitar a las amistades que había hecho en esos entonces por allá y estar en sus casas, y en algunas ocasiones quedarme a dormir, que quedarme yo ahí. Yo ya no podía estar, a menos que hubiera gente rodeándome y mínimo hubiera más de 3 a 5 personas platicando y demás. Pero a mi amigo que había compartido las experiencias conmigo le pedía casi que me acompañara al baño, que se quedara ahí en la puertita y que no me dejara solo en las noches. Entonces ha sido el peor encuentro que he tenido con ese tipo de fenómenos paranormales. Había tenido otras más sencillas que veías, se te aparecían, veías algo, pero hasta ahí. Pero aquí ya recibir ataques
y cuestiones que sí pusieron en riesgo mi vida. Fue la primera vez y la única. Después de varios años de este hecho, Ernesto nos comenta lo difícil que fue superar esta amarga experiencia, algo que nunca olvidará. Yo hacía como tú, donde decían que había casas embrujadas o que había cuestiones, fenómenos paranormales. Yo iba de metiche, yo iba de investigador según, y me metía, me quedaba en la noche, más nunca me habían espantado. Pero en esta ocasión, a lo largo de 2 años y medio, el estar conviviendo con este tipo de fenómenos, se me quitaron las ganas, dejé de ver durante 3 años películas de terror, y sé platicar sobre los temas, a excepción de la vez que coincidimos y platicamos en el restaurante, que volví a recordar y comentarte. Ahorita es la segunda vez. En todos estos años no lo mencioné, no lo recordé y no lo quise volver a platicar porque me traen muy malos recuerdos. Tal vez, si se puede utilizar la palabra afectado, sí quedé afectado y yo ya no vuelvo a tocar esos temas y mucho menos jugar con estas cuestiones. Hay cosas que no nos podemos explicar, así como hay luz, hay oscuridad, y a mí me tocó ser atacado por fenómenos negativos muy malos, y pues gracias a Dios lo estoy contando. Muy bien. Oye, ¿y qué será de esta casa? ¿No tienes idea de qué será de esta casa? Mira, después estuve yo regresando a Huatulco, pero ya de vacaciones, de visita, el fin de semana y todo eso. Después de que regresé yo a la Ciudad de México, al año fui, al segundo año fui, al tercer año fui y no me paré por la casa. Al cuarto año tuve el valor para irme a asomar. La casa, pedí informes. Desde que yo me salí, llegaron otras personas, no duraron ni 2 meses ahí y se fueron. Llegó otro matrimonio con niños y se fueron. Remataron la casa súper barata y quien la compró, a su esposa le dio un infarto, abandonó la casa y nadie ha regresado. La casa está abandonada. Y cuando vi, estaba ya, no te puedo decir en ruinas, pero sí muy descuidada, pero alcanzabas a sentir esa presencia a través de las ventanas, de que te estaban mirando de adentro hacia afuera. Entonces, fue la última vez que fui y ya no volví a regresar. Ya no sé que sigue en pie la casa, pero hasta ahorita sigue abandonada. Ya nadie lo ocupó por lo mismo que se presentó. Es más, los vecinos de al lado y al frente todavía siguen comentando que se oyen gritos y se oyen ruidos y azotones de puertas, y saben ellos de antemano que no hay nadie en la casa. Entonces imagínate cómo estará el fenómeno tan fuerte todavía. ¿Y qué fachada tiene o cómo es? Es una fachada, tiene unas bardas que en cada barda tiene unas ruedas como si fueran llantas de carreta. Más o menos así está diseñado y alcanzas a ver hacia adentro. En ese entonces estaba pintada de azul por fuera. La vez que fui estaba pintada de amarillito, pero un amarillo quemado, un amarillo ya feo, y todavía están las estatuas adentro del jardín. O sea, quien vaya inmediatamente se va a dar cuenta. Muy bien, Ernesto, pues muchísimas gracias, y pues gracias por tu amabilidad. ¿Y algo más que quieras agregar? Pues nada, simple y sencillamente, pues a las personas que les comentes, les digas, y sobre todo a los chavos que tienen las curiosidades, o el valor mal entendido de querer jugar con este tipo de energías, no se los recomiendo. Yo no jugué, yo no nada, sí me quise hacer el investigador, pero hay que tener conocimientos, hay que tener, que no se metan con ese tipo de cosas, que no jueguen a la ouija, que no jueguen con lo que no saben, porque si juegan con fuego se van a quemar.
perdonar. Yo estuve protegido por Dios y me salvó, y hoy día lo puedo contar como una amarga experiencia o la peor pesadilla que pude haber tenido en mi vida. Pero hay gente que no lo ha contado, gente que estuvo ahí y quedó tocada de la cabeza. Entonces simplemente tengan cuidado y mucha luz para todas las personas, y bendiciones. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Hasta luego, amigo. No, pues estoy para servirte siempre, ya lo sabes. El caso de Ernesto es uno de los más importantes, no solo de México, sino en el mundo, pues con su experiencia nos demuestra que algunas casas se quedan marcadas para siempre. Mi nombre es Juan Antonio Amezcua Castillo y esto fue Misterios que Buscan Respuesta.